Muy buenas tardes a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este segundo ciclo del Foro Pedagógico Regional, donde hoy día volveremos a conversar de lo que nos interesa, que es el currículum. Vamos hoy día a abordar un tema que es muy importante, que son los enfoques curriculares, y para ello vamos a tener la misma modalidad de la vez anterior. Para partir, vamos a dejar con ustedes un saludo que nos ha llegado de don Óscar Garrido, rector de la Universidad de los Lagos. Por favor, el saludo. Ahí está. Estamos esperando que salga el saludo del rector Óscar Garrido de la Universidad de los Lagos. ¿Tenemos por ahí el saludo, Gabriela? Sí, ahora está listo. Disculpa Vamos. por la falla. Deme un segundo. Un segundo. Se comprende estos percances en estas plataformas, pero ya vamos con el saludo del rector. En mi calidad de rector de la Universidad de los Lagos, quisiera felicitar la realización de este diálogo a partir de los foros pedagógicos, donde todos hacemos el currículum. Actividad organizada por la Escuela de Pedagogía, organizada además por Balmaceda Arte Joven y el Colegio de Profesores de Puerto Montt, donde se abordan en este foro pedagógico 4 temas centrales. ¿Qué es el currículum formativo? ¿Cuáles son los enfoques curriculares asociados al tema curricular? Aspectos referidos a la didáctica y a la evaluación. Todos estos elementos permiten de alguna manera constituir elementos para profundizar conceptos y para generar todo un proceso de reflexión del cuerpo docente a objeto de mejorar la práctica docente. Felicito además a mis colegas doctores Andrea Minte, Bastián Carter y Catherine Oces, que tendrán la responsabilidad de poder desarrollar estas actividades, y también a Henriette Carrasco, que le está coordinando esta actividad. Les deseo el mayor de los éxitos. Así que en este contexto de la pandemia, los docentes con mayor reflexión, atendiendo de mejor manera a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Tenemos también el saludo de Yanina Díaz en representación del Colegio de Profesores. Buenas tardes, mi nombre es Yanina Díaz y yo soy miembro del Directorio Comunal de Puerto Montt. Me quise sumar a esta iniciativa de diálogo sobre currículum que fue hecha por el Directorio Regional de los Lagos, porque me interesa de sobremanera que podamos discutir como profesores en cómo vamos a enfocar el currículum, qué propósito y significado le vamos a dar, y si estas decisiones que vamos a tomar van o no en pro del bienestar psicológico y social de los niños y sus familias. Para mí es muy importante que encontremos respuestas a estas preguntas como colectivo y que podamos unificar criterios y después llevar una propuesta a nuestros sostenedores para que podamos ser partícipes de las decisiones que se tomen y no simplemente ejecutar instrucciones y órdenes que se nos den desde el nivel central. Para mí por eso es importante participar y agradezco que se haya dado esta instancia. Y también el saludo de Francisca París desde Balmaceda Arte Joven. Buenas tardes, soy Francisca París, directora regional de Balmaceda Arte Joven. El día de hoy queremos agradecer su asistencia a este foro, ya que queremos reflexionar en conjunto el estado de la educación regional y cómo buscamos la mejor forma de enfrentar la educación del futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Además,
esperamos que esta instancia sea provechosa para todos y que pueda ser un aporte a las comunidades educativas y a los establecimientos de la región de los lagos. Gracias por estar el día de hoy. Queremos saludar también la presencia en nuestro foro el día de hoy de Anita Dormer, vicerrectora del campus Puerto Montt, la saludamos, y también me parece mucho que está presente don Carlos Delgado, jefe académico de la Universidad de los Lagos de Chiloé. A ambos, muy bienvenidos a este foro regional. Y sin mayores preámbulos, vamos a dejar con ustedes a nuestra expositora del día de hoy. Luego de su exposición aparecerán en pantalla unas preguntas motivadoras para generar la discusión, la reflexión y la conversación entre todos y todas, y también las consultas que haya que hacerle a nuestra expositora. Nuevamente agradecemos la presencia de la doctora y académica de la Universidad de los Lagos, la profesora Andrea Minte, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre el currículum, lo que nos convoca hoy día con la temática de los enfoques curriculares. Entonces, los dejamos a todos ustedes con Andrea, por favor, bienvenida, buenas tardes, la pantalla es tuya. Gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes en este foro para conversar, dialogar y reflexionar acerca del currículum. En realidad, la semana pasada hicimos un análisis del concepto de currículum que, como decíamos, es polisémico, es equívoco, es un concepto bien complejo y confuso. Sin embargo, creo que llegamos a una especie de consenso y quisiera retomar eso. El currículum no es sinónimo de un plan de estudios, sino que es mucho más amplio. Considera una selección cultural, una construcción cultural que se va transmitiendo de una generación a otra. Vimos una serie de definiciones, sin embargo, yo creo que cada uno puede, con los elementos señalados la semana pasada, organizar en su mente y reflexionar y tener un concepto propio de currículum. Bueno, lo que nos convoca hoy día es el tema de los enfoques curriculares. Y tengo que señalar, antes de mostrar una lámina, lo siguiente. Nosotros tenemos que basamos el currículum en distintos enfoques. Sin embargo, los enfoques no nacen aislados, sino que nacen a la luz de la teoría del conocimiento de Jürgen Habermas, filósofo alemán, nacido en 1929, que vive todavía. Él creó en el año 1978, la teoría del conocimiento, que se basa en los 3 intereses fundamentales que mueven al ser humano. También se le denomina los 3 intereses cognitivos básicos que mueven a las personas, y estos son, en realidad, 3 formas de organizar el saber en una sociedad. Y él lo llama también las 3 racionalidades que están presentes en la sociedad. ¿Cuáles son estas 3 racionalidades? La primera él la denomina empírico-analítica, que está muy relacionada con el positivismo y constituye la racionalidad técnica. En segundo lugar, él distingue el interés histórico-hermenéutico relacionado con el enfoque práctico, y finalmente está el interés cognitivo crítico, que él resume o señala que sería un interés emancipador. Hecho este preámbulo, tengo que señalar que en la década de 1980, una curriculista australiana de nombre Shirley Grandi sintetizó, o más bien, a mí me gusta mucho usar la palabra traducción o tradujo estos conceptos de los 3 intereses fundamentales de Habermas con el currículum. Ella hizo una adaptación de la filosofía al currículum y distingue, como ustedes pueden ver en su pantalla, distintos enfoques dentro del currículum educativo. Ella señala que existe, por lo tanto, un currículum técnico, así como decía Habermas, existe un interés técnico. Ella también señala que existe un currículum técnico, y así como existe un interés práctico, existe un currículum práctico, y del mismo modo un currículum emancipador. Ahora pasamos a analizar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, el currículum, el anterior, por favor. En el currículum técnico,
existen distintas características que ustedes van a distinguir inmediatamente dónde tenemos este tipo de currículum. En primer lugar, tengo que señalar que el diseño curricular está basado en objetivos, voy a señalar ciertas palabras clave: objetivos, planificación, evaluación, y el resultado del proceso educativo es un producto, vale decir, una nota al final del año, ¿no es cierto?, una promoción a un curso, al otro, es decir, el proceso se basa en una estricta planificación, en el logro de los objetivos y en evaluaciones permanentes. Está sustentado este enfoque, como lo decíamos recién, en las ciencias empírico-analíticas o hipotético-deductivas también se denominan, es decir, se refiere a las ciencias naturales o a las ciencias que están amparadas en el paradigma positivista, ¿ya? Este sería el primer gran enfoque que ella denomina técnico y que tiene las características que ustedes ven aquí, y que es, en el fondo, el currículum nacional. En muchos países del mundo existe este currículum. Sin embargo, vamos a ver que también existen los otros enfoques en otras partes. Relacionado con el currículum práctico, ahora en la columna del medio, nosotros podemos distinguir aquí otras características. Aquí el aula es una especie de laboratorio, así lo dicen Eliot y Stenhouse, dos importantes autores, hay muchos más, pero ellos son uno de los impulsores de esto. Y aquí surge la investigación-acción en el aula, vale decir, se detecta un problema, luego ese problema detectado, y no solamente de forma individual, sino que grupal, se detecta la necesidad, se idea una solución, una estrategia para mejorar aquel déficit, luego se implementa y finalmente se evalúa. Ese ciclo de investigación-acción es promovido en este enfoque práctico, donde la investigación-acción tiene por finalidad mejorar la propia práctica educativa. Y aquí yo quisiera recordar una analogía que hace, o una especie de metáfora más bien, que hace Stenhouse de un profesor en un currículum práctico y un profesor en el currículum técnico. Él dice que el profesor debiera ser más bien un jardinero más que un agricultor. Ahora, ¿por qué? Porque en el currículum técnico, él dice que los profesores actuaríamos como agricultores, en el sentido de que si vamos a sembrar alguna cosa, por ejemplo, vamos a hacer una cosecha de papas, se hacen hileras y se planta la semilla, reciben el mismo abono, reciben la misma agua, etc. Es decir, podemos plantar hectáreas de papas y son todas regadas y abonadas y sembradas de la misma forma. Es decir, un curso tradicional donde a todos se les enseña lo mismo. En cambio, Stenhouse propone, en el enfoque práctico, que un profesor actúe más bien como jardinero, más que como un agricultor, en el sentido de que a cada planta le da el riego que requiere, la luz que necesita, en el lugar adecuado, etc. Es decir, apunta a las diferencias individuales, a los estilos de aprendizaje, etc. del estudiante. Entonces aquí tenemos un enfoque que privilegia al profesor como centro del aprendizaje, del aprendizaje, de la enseñanza más bien, y al alumno en el aprendizaje, y le da al profesor esta ductilidad para que pueda detectar los problemas y irlos solucionando en el transcurso del proceso formativo. Y tenemos también de Shirley Grandi el tercer enfoque, que ella denomina emancipador, también se denomina crítico, y se caracteriza porque el diseño curricular es dinámico, porque hay una acción, una reflexión, una nueva acción, y se va construyendo el currículum de un modo que da un producto que es una praxis. ¿Y qué es una praxis? Es el resultado de la acción y la reflexión sobre esa acción. Aquí el resultado es la praxis, en el anterior era la práctica, y en el currículum técnico es un producto. Se fijan que cada enfoque curricular tiene un proceso distinto, unos fundamentos filosóficos también distintos, y un resultado diferente. En realidad, este es el enfoque, la teoría que desarrolla Shirley Grandi con respecto de 3 enfoques curriculares. Y aquí el profesor y el estudiante tienen roles distintos. Ustedes ya podrán
deducir qué roles tiene el profesor y qué roles tiene el alumno. Sin embargo, voy a mencionar brevemente, en el primero el profesor es el centro, ¿ya? Se refiere al racionalismo académico, al asignaturismo, etc. En el segundo, el profesor guía el proceso y también centra su atención en el estudiante. Y el tercero, el rol del estudiante y el rol del profesor son indistintamente estudiante, profesor, y hay una reflexión continua para lograr la praxis. Ahora, esta es una teoría de organización del currículo, pero quisiéramos también compartir con ustedes una segunda teoría, que es de un brasileño, que es Tomás Tadeu da Silva, y aquí Gabriela nos acaba de proyectar una síntesis que yo hice para comparar el esquema o la teoría curricular de Shirley Grandi con la teoría curricular de Tomás Tadeu da Silva. Si ustedes recuerdan la lámina anterior, tenemos tres conceptos que son el enfoque técnico, el enfoque práctico y el enfoque crítico. Ahora, Tomás Tadeu da Silva, en un libro muy interesante que se llama Documentos de Identidad, fue publicado por primera vez en 1999, 2001, 2002, él sintetiza la teoría, el enfoque, perdón, técnico y práctico como las teorías clásicas, es decir, toma esos dos primeros enfoques de Shirley Grandi en una gran subdivisión. Luego mantiene el currículum crítico o el enfoque crítico y le suma un nuevo enfoque que él denomina teoría postcrítica. Entonces, si ustedes se fijan, son bastante parecidas. Yo diría que la gran diferencia es que él incorpora nuevos temas al currículum, sin embargo, respeta todos los enfoques anteriores elaborados y analizados por Shirley Grandi. Bueno, entonces, ¿cuál es el aporte de Tomás Tadeu da Silva? Tomás Tadeu da Silva dice que el currículum actual estaría dentro de un nuevo enfoque, una nueva teoría que se denomina postcrítica y que considera aspectos tan importantes como el multiculturalismo, el género, el feminismo, la narrativa étnica y racial, la teoría queer, el postmodernismo, el postestructuralismo, el postcolonialismo y los estudios culturales. Me voy a referir a los primeros 3 o 4, depende del tiempo, para no exceder. En realidad, estas teorías postcríticas incorporan nuevos temas, y nosotros en realidad creo que debiésemos considerar algunos de estos temas en el desarrollo del currículum que nosotros hacemos en clases. Me voy a referir al primero. El primero se denomina multiculturalismo, y en realidad este nuevo tema apela a la tolerancia, a la convivencia pacífica de las distintas culturas. Porque en realidad dice el autor que bajo esa aparente diferencia de culturas existe una misma humanidad. Y en realidad dice que el currículum tradicional es la expresión del privilegio de la cultura blanca, masculina, europea y heterosexual. Por lo tanto, dice que habría que incorporar nuevas aristas, nuevos temas al currículum. Y hay un autor que menciona a Tomás Tadeu da Silva, es de apellido Connell, se llama Robert Connell. Él habla de la justicia curricular, es decir, debiésemos incorporar estos temas porque todos somos parte de la humanidad, ¿ya? Luego tenemos el tema del género y del feminismo. Sabemos que hay bastantes diferencias entre hombres y mujeres, que hay ciertas materias en el currículum que son masculinas, otras materias que son femeninas. También el autor habla acerca del acceso a la educación, por ejemplo, a la educación superior. Hoy día ya es, incluso en algunas carreras, más ingresos de mujeres que de hombres, y eso no cambia así el currículum, ¿ya? Él insiste en que existen estereotipos y preconceptos de género que se van enseñando desde la educación parvularia. Y él hace un símil también muy interesante cuando se refiere a la incorporación del género femenino en el currículum o del feminismo en el currículum. Él señala que es como si nosotros imaginásemos el mundo
elaborado, todo hecho a medida de personas muy altas. Bueno, ¿qué pasaría con las personas bajas? No podrían tener acceso a todo lo que tienen acceso las personas altas, ¿ya? Entonces es lo mismo que él señala para el currículum, que el currículum es diseñado por hombres, principalmente en una cultura masculina, y por lo tanto las mujeres quedamos fuera. Y entonces esta idea de las personas bajas que están fuera de ese mundo creado para personas altas, es lo mismo, las mujeres estarían fuera de este mundo creado por hombres y para hombres. Bueno, no es que vamos a hacer aquí una diferencia y una pelea con hombres, no, simplemente incorporar temas de género, así como también temas que son masculinos, es decir, una igualdad en cierto sentido. Lo mismo ocurre con la narrativa étnica y racial, también hay pueblos aborígenes que están totalmente dejados de lado, no se incorporan al currículum oficial, y lo mismo la teoría queer. Es decir, la teoría queer, para las personas que quizás no han incorporado alguno de estos temas al currículum, nace en Estados Unidos este movimiento, y también en Inglaterra, y pretende unificar los estudios gays y lésbicos, y en el fondo habla de lo extraño en el currículum, pero en realidad es una especie de transformación epistemológica, al igual que la incorporación de temas de género. Y los temas de narrativa étnica y raciales. Son transformaciones epistemológicas, son transformaciones del conocimiento, y por lo tanto, nuestro currículum, la organización del currículum, vale decir, los textos escolares, las prácticas de los profesores, etcétera, debieran considerar todos estos elementos. Y por eso, Tomás Tadeo da Silva señala que estos serían elementos o temas que debiesen estar presentes en una concepción del currículum diferente, que él denomina postcrítica, y se refiere a la posmodernidad y todos los temas que conlleva la incertidumbre, la incerteza, etc. Y lo mismo momento de pandemia que vivimos, que es un momento de incerteza, de incertidumbre, también cabe dentro de estas teorías postcríticas. Y para terminar, quisiera leer solamente una cosa muy breve, que está en el libro, en la contratapa del libro de Tomás Tadeo da Silva, y él señala, esto es como para resumir los enfoques curriculares y también un poco el concepto de currículum. Y él dice que el currículum es un lugar, es un espacio, es un territorio. El currículum es una relación de poder, el currículum es una trayectoria, es un viaje, el currículum es una autobiografía, es nuestra vida, es nuestra identidad. También dice que el currículum es un texto, un discurso, un documento, y finalmente dice, el currículum es un documento de identidad. Y con estas palabras quisiera terminar. Muchas gracias, y estoy dispuesta a responder las preguntas y mantener un diálogo con ustedes. Muchas gracias, Andrea, por esta exposición. Y ahora en pantalla estamos compartiendo con todos ustedes las preguntas que van a ser inspiradoras para este diálogo, para este foro, respecto a lo que acaba de exponer nuestra doctora en educación, Andrea Minte. El ciclo de foro pedagógico regional establece, 1, ¿por qué son importantes los enfoques curriculares? 2, ¿cómo se relacionan los enfoques curriculares con la didáctica? El 3, ¿pueden los profesores aplicar los diferentes enfoques curriculares? 4, ¿cómo actualizar el quehacer docente sobre la base de los enfoques curriculares? Entonces, para que ustedes con toda confianza puedan interactuar, participar, vamos a abrir este foro con estas preguntas para ir enriqueciéndonos y conversando con nuestra expositora del día de hoy. Julio, quisiera decir que estas 4 preguntas que están formuladas ahí son solamente el pretexto para conversar. Pueden los profesores formular todas las preguntas que deseen. Yo solo quisiera hacer un pequeño alcance. Es importantísimo conocer los enfoques curriculares porque en alguna medida eso determina nuestro quehacer en el aula. Es decir, la didáctica que nosotros aplicamos en el aula tiene un trasfondo curricular muy potente.
Es decir, si nosotros estamos muy conscientes de en qué tipo de currículum nosotros nos encontramos, nosotros podemos dilucidar la didáctica que hacemos, o la didáctica que nosotros desarrollamos en clases. Perfecto, yo adhiero a aquello y esto va, digamos, motivando a la gente a que participemos, a que nos veamos todos ahora también, ya que tenemos estas preguntas acá, a que nos pasemos al panel completo para vernos todos los que hemos llegado y poder interactuar con estas preguntas u otras como nos plantea también Andrea. ¿Sí? ¿Nos vamos a ver todos ahora? Ahí estamos llegando todos. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, las normas ya las conocemos, ¿cierto? Estamos todos incorporándonos a estas plataformas, pero con todo el ánimo, el cariño del equipo que hay detrás, de todos los que estamos en esto. Y las preguntas ya están. Pueden ir levantando su manito y abriendo su micrófono para que quiera comenzar a participar. Con toda confianza, por favor. ¿Sí? Miguel, ¿quería hacer una pregunta? Le damos entonces el pase a Miguel. Sí, hola, buenas tardes a todos los que están participando de este foro pedagógico. Andrea, mira, una pregunta, reflexión. ¿Qué te parece a ti esto que dentro de las comunidades educativas participan obviamente los profesores a cargo de su asignatura y son un componente importante del currículum? Pero, ¿cómo vislumbras tú la participación de los monitores, de los artistas, de personas que desarrollan distintas disciplinas dentro de las comunidades educativas y que no son necesariamente lo que tiene que ver con los planes de programa y los contenidos tradicionales? Tú a ellos, a los que realizan este desarrollo de disciplinas artísticas, de disciplinas deportivas y un sinfín de otras experiencias educativas que se dan dentro de las comunidades, ¿cuál es la valoración dentro de este sistema tradicionalista nuestro que tienen estos actores dentro del sistema educativo? Bueno, desde el punto de vista netamente del enfoque curricular, en el tradicional, estarían haciendo un rol como lo de los profesores en un sistema técnico, ¿no es cierto? En un currículum técnico actuarían de forma similar a un profesor. Ahora, lo que yo propongo y los invito a todos, a los profesores y a todas las personas que colaboran en el proceso, es que de alguna forma incorporemos nuevos temas y nuevas formas de hacer la didáctica y la evaluación, porque en el currículum técnico predomina la planificación, el objetivo, la evaluación, y las bondades, digamos, de los otros enfoques es que consideran en mayor medida al estudiante, sus habilidades, no es un proceso tan planificado, pero espera también unos ciertos productos más bien prácticos y reflexivos, y praxis, ¿cierto? Y reflexivos, no irreflexivos. Y lo otro es que nosotros podremos también, sobre la base de los otros dos enfoques, incorporar nuevos temas, y ya sean artistas o sean profesores de otras o personas que enseñen otras áreas, al desarrollar otros temas que son postcríticos o que son postmodernos, estaríamos en un currículum mucho más enriquecedor para nuestros estudiantes. Gracias. Con gusto. Seguimos dando la palabra, están todos ahí con la posibilidad de... Acá parece que Pablo, sí, bienvenido Pablo, el micrófono es tuyo, la imagen, te vemos, y la pregunta. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Mira, quería pedir un consejo. Sí. En el DAEM de Puerto Montt estamos trabajando con 3 escuelas para poder
insertar el tema del patrimonio cultural y natural, a través de un proyecto de ¿Ya? museos escolares. El tema que Sí, nosotros nos habíamos propuesto para este año, pero bueno, las circunstancias han sido distintas, poder sí. trabajar, abordar el tema justamente el currículum. Entonces, Ujú, el problema o la resistencia principal es que muchas veces los profesores, porque la idea del patrimonio es que no sea solamente de historia, sino que es algo transversal, sí. se encuentran como que es muy complejo, que es difícil poder ingresar en ese ámbito, que dejémoslo como algo extraescolar. Entonces, es complejo. ¿Y cuál tú crees Mm, que sería como, digamos, la mejor opción para poder avanzar mm. en términos de poder ingresar o incorporar el tema en el currículum escolar, no sé, pues a través del proyecto educativo, como para poder abordar eso y que quede instalado, no como algo excepcional que se hace una sola vez? Claro. Bueno, podría distinguir dos vías. Una que es como más oficial, que esté dentro del proyecto educativo del colegio o dentro de unas horas específicas que uno destine a ese tema. Pero también yo pienso que podría ser como una especie de proyecto que se pueda abordar desde distintas asignaturas, porque como tú muy bien dices, es interdisciplinario, no solamente es patrimonio histórico, que la gente Claro. normalmente tiene esa idea, ¿no? Entonces, también está el patrimonio natural y yo creo que quizás aquí podríamos incorporar el tema de forma transversal a través de proyectos de investigación, a través de resolución de problemas, otras formas de una nueva didáctica. Es decir, no como materia, sino que como investigación y trabajo que surja de los estudiantes. Y ahí te fijas que ya estábamos cambiando de enfoque. Ya no estamos en el enfoque técnico, sino que estaríamos en parte en el práctico y también en el crítico y en el posmoderno al Eso. incorporar un nuevo tema. O sea, a mí me parece fantástico, fantástica la idea que ustedes tienen, porque realmente a mí también me gusta mucho el patrimonio, Sí. más histórico que natural, sí, pero me parece súper importante y creo que debiésemos de alguna forma incorporarlo oficialmente al currículum. Te fijas que es un tema que, así como mencionaba recién el feminismo, el género, la teoría queer y los otros, es un tema postmoderno que podemos insertar plenamente y el currículum, como dijimos la semana pasada, bueno, es una selección y una construcción cultural también. Y aquí nosotros podemos incorporar ese tema perfectamente, pero yo lo haría, si tú me preguntas como consejo, como un proyecto interdisciplinario. Eso. Eh, eso me parece que cambia incluso la organización técnica del currículum. No sé si con Muchas eso te gracias. respondo. Sí, muchas gracias. Qué bueno volver a vernos. Muchas gracias. Tenemos también Gracias. una pregunta. Recordamos levantar la manito en el mismo chat para ir anotándose con las preguntas, pero tenemos acá ya listo el micrófono, me parece, para Manuel Jaramillo, que quiere realizar una pregunta. Bienvenido, Manuel. Ahí está, Manuel. ¿Aló? Sí, Manuel, te Lo que escuchamos. pasa es que le escribí en el chat porque hay un pequeño interferencia acá en mi casa, entonces andan niños dando vueltas. Por eso la escribí. La Ah, voy a leer para que sea más fácil. Sí. ya. Juntando lo que dice Miguel Arana, yo percibo que existe una falencia en el capital intelectual y por lo tanto faltas de experiencias conscientes para entender procesos educativos desde las metodologías de las disciplinas artísticas. Entonces mi Ujú. pregunta es, ¿cuándo se le dará la seriedad que necesita el arte en el currículum escolar chileno? No se oye. ¿Aló? Está escrita en ¿Aló? el chat, de todas maneras. ¿No, ¿Cuál no se sería? oye, Andrés? Sí, la puedo leer yo. La tengo acá en el chat. Sí. Dice, eh, juntando lo que dice Miguel Arana, yo percibo que existe una falencia en el capital intelectual, por lo tanto, falta de experiencias conscientes para entender procesos educativos desde las metodologías de las disciplinas artísticas. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se le dará la seriedad que necesita el arte en el currículum nacional chileno?
Bueno, en realidad eso en parte lo señalábamos la semana pasada también. Y no es ni una forma populista ni solo para la pantalla, como alguien me preguntó después, y porque yo había dicho que todas las asignaturas tenían la misma importancia y tenían que tener todas las mismas horas. En realidad, creo que de verdad todas debieran ser relevadas, y así que le digo al profesor, a la persona que pregunta recién, sí, me parece que las disciplinas artísticas y la educación física debieran tener más presencia en el currículum, porque acuérdense de los griegos, ellos desarrollaban la mente, desarrollaban el cuerpo y la moral. Entonces, la verdad es que nosotros tendríamos que, no quiero decir que vamos a emular eso, pero sí desarrollar más integralmente a las personas, y en la medida en que tengan también más desarrolladas sus competencias musicales o artísticas en general, bueno, también tendríamos una sociedad un poco más educada, mejor formada. Estoy de acuerdo en que sí se consideren muchas más horas para las asignaturas que han sido más bien relegadas en los últimos años. Sigue abierto el foro, el micrófono para los que quieran realizar preguntas a la académica respecto a lo que hemos estado conversando. Por acá vamos a revisar. Sergio Ruiz, quiere hacer una pregunta, por favor. Micrófono, es todo tuyo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Mira, el asunto va de lo siguiente, estaba escuchando, tomando atención un poco a lo que se comentaba con respecto a lo que es el currículum, los enfoques, ¿ya? Y Ya. bueno, mi postura como profesor va desde el punto de vista de que es sumamente complejo poder crear o poder realizar esta apertura a nuevos enfoques, saliendo desde el enfoque técnico cuando tenemos un sistema tan estructurado en donde desde la cabeza, digamos, desde los directores muchas veces de los colegios, se viene pregonando y se viene exigiendo que las cosas se hagan a la antigua, como se dice, y no puedas tú Sí. hacer estos cambios prácticos que al final termina siendo un bicho raro dentro de un grupo complejo que es el colegio. Entonces, también es complejo, o sea, la mirada, yo creo, del currículum tiene que ser vista desde el punto de vista más bien de lo directivo, más que desde el enfoque personal que pueda hacer un profesor dentro del aula. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. No sé qué piensan o qué opinan o qué me pueden recomendar con respecto a lo que pienso. Sí, en realidad no escuché todo lo que tú dijiste, pero me parece muy importante y muy interesante porque en realidad los profesores están obligados en realidad a trabajar en el enfoque técnico. Eso, cuando nosotros preguntábamos recién si los profesores pueden aplicar diferentes enfoques curriculares, como habíamos hecho la pregunta al inicio, en realidad estamos todos en un currículum técnico. Ahora, lo que yo propongo es que conociendo los otros enfoques curriculares, vale decir, el práctico, el crítico y el postcrítico, nosotros pudiésemos mejorar o ampliar ese currículum técnico introduciendo algunos temas y algunos elementos de los otros enfoques curriculares. Vale decir, el tema de los indígenas, puede ser el tema de los migrantes, el tema de género, el tema del patrimonio, como recién me preguntaron, en el fondo, y también centrar más la práctica en el estudiante, como lo hacen los otros dos enfoques, y no tanto en el racionalismo académico, que es la forma de trabajo predominante en el currículum técnico. Entonces no se trata de desechar los otros. Yo diría que si estamos en un enfoque técnico, tratemos de tomar aquellos elementos importantes o que aporten al proceso formativo de los otros enfoques curriculares. Y así nuestra propia didáctica se va a ver enriquecida con nuevos temas y con nuevos énfasis. Claro, se entiende. Eso. Sí. Por ahí, Cristian Borges, micrófono abierto. Cristian, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, bueno, saludos a todas, a todos. Quería hacerle una pregunta a Andrea. Ya. Con un poco de respecto a la experiencia personal, si nos puedes comentar si conoces alguna experiencia
sobre didáctica, pero en sistema digital. Hay muchos temas que son imposibles evitar, pero dentro de todo el bosque de temas, me queda siempre el hecho de que ahora necesitamos enviarle a nuestros estudiantes material y generar interés en ello. Entonces, por eso la pregunta es si conoces algún proyecto, sea público, privado, nacional, internacional, que se centre en lo digital, en entregar material vía internet, o por este mismo mecanismo, por podcast, no sé, o si alguien conoce, principalmente. Bueno, mira, ya, muy buena pregunta. Bueno, experiencias internacionales hay muchas, partiendo por la UNED, que es la Universidad a Distancia de España, ¿no es cierto? Pero más bien en lo local, conozco experiencias en distintas universidades en las cuales yo he trabajado, en la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, hay profesores que trabajan con blog y se comunican con los estudiantes a través del blog. Nosotros, yo al menos, yo no soy muy tecnológica, pero creo que podríamos trabajar ahora con este sistema del Zoom o del Meet o de alguna plataforma con los estudiantes, pero sobre la base de una nueva didáctica, pero centrada más bien en proyectos de investigación, en trabajos de análisis de los estudiantes, es decir, en el fondo, hacer que el trabajo recaiga principalmente a los estudiantes. Mencionábamos la semana pasada también la famosa clase invertida, ¿no? Pero en realidad la clase invertida es lo que en mi opinión debiera ser la clase, ¿ya? Es decir, que el estudiante reciba un material y que trabaje sobre él y luego dialogue con el profesor, ya sea presencialmente, aunque no lo podemos hacer ahora, o digitalmente. Entonces, el profesor tendría que proveer ciertos documentos, ciertos materiales, para que el estudiante pueda reflexionar y pensar y crear algo a partir de ese material, no una reproducción, no enviarle una guía de ejercicio o una guía de desarrollo, sino que a partir del material que el profesor entregue, que él pueda crear algo nuevo. Y creo que esa podría ser una forma de enfrentar este momento de pandemia, pero centrando en el estudiante, no hacer que el estudiante simplemente responda unas par de preguntas, ¿ya? Y creo que si el estudiante crea su propio blog, si el estudiante tiene, no sé, podcast, si hacen proyectos de investigación, en el fondo centrarlo realmente en el estudiante, creo que podríamos avanzar en este tiempo que igual creo que ha sido un poco más lento que el sistema presencial. Perfecto. ¿Podría preguntar algo? ¿Seguir? Sí, claro. Ya, Sí, mire, sí. yo soy profesor del Liceo Industrial de Puerto Montt. ¿Ya? Ya. Entonces, en los distintos contextos en los cuales uno se desarrolla, está el contexto de aula municipal. ¿Ya? Entonces, si ponemos de punto de calidad el más bajo, ¿cómo podemos llegar a los estudiantes que no tienen la posibilidad? Mi pregunta es como dentro de la didáctica, o si conoces algo que sea en cierto modo nuevo para relevar y ampliar la cobertura a más estudiantes, ¿me entiende? Porque siempre depende de algo técnico. Lo que uno tiene que poseer, ¿no es cierto? Que es un computador y una señal de internet. Sí, pero también hay cosas mínimas. Entonces, dentro de la precariedad, ¿podemos hacer algo con la didáctica? ¿O hay nociones respecto a ese trabajo? Porque siempre pensamos en trabajar en un contexto medio, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, bueno, en realidad si nos nosotros... vamos a más bajo. Sí. Bueno, mira, nosotros también todos trabajamos en medios bastante vulnerables. Y la semana pasada yo señalaba que en realidad hay muy baja conectividad. Me decían que como el 40% de los estudiantes tiene aproximadamente conectividad. Y claro, como tú dices, tienen que tener computadores, tienen que tener señal de internet. Es decir, eso es bastante difícil de lograr en contextos vulnerables. Entonces, a mí la semana pasada me hacía mucho sentido, lo señalé, se podrían utilizar mucho más los textos escolares. Los textos escolares en las disciplinas, por lo menos decíamos, hay cuatro básicos, ¿no? Castellano, matemáticas y ciencias sociales y naturales. Quizá en la formación técnica también hay manuales, ¿ya?
no sé, por electricidad o de cocina o de no sé, en realidad quizás volver un poquito a la cultura del papel en los ambientes donde no hay conectividad, porque si no la brecha se va a aumentar mucho más y esos niños no van a tener ningún acceso a la educación o a la formación o a la cultura si es que no es a través de otro medio. Y yo pienso que el medio en papel, y sobre todo el de los textos, que son entregados gratuitamente a las familias, a los niños, podría ser algo que nos ayude a suplir en este momento de pandemia, porque no todo es conectividad. Y también, si me permite, yo quisiera señalar brevemente, en otros países, por ejemplo, hay una mayor cultura de lectura, ¿ya? Yo hace muchos años estuve en otro país y mis compañeros de curso leían todo el día y leían en el patio, leían en los pasillos, o sea, no era como mal visto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio y uno también leía mucho, era como algo más extraño, ¿no? Pero en otros países donde la lectura se fomenta más y las personas permanentemente están leyendo y van formándose, yo creo que eso nos falta un poco en este país. Los libros son muy caros y por lo tanto no tenemos una gran cultura de lectura y de trabajo autónomo. Yo creo que eso es algo que se constituye en un desafío para nosotros y quizás se nota más en este tiempo de pandemia porque tiene que ser de autorregulación, de autoestudio y de una autodisciplina, ¿te fijas? Basada en la lectura. No sé, yo como digo siempre, uno es profesora de historia, entonces como que le gusta mucho leer, pero creo que el trabajo personal de lectura y de profundización es algo que nos falta y que sería en parte una muy buena estrategia para lograr un cambio, para que las personas puedan tener acceso a la educación y no queden con una brecha cada vez más amplia entre las personas más formadas y las que tienen más dificultades para acceder al conocimiento. No sé si en tu área hay textos. Yo creo que quizás no sería malo volver a eso si es que no tenemos la conectividad. A veces hay textos, sí. Uno lo genera, bitácoras, Yeah. sí. Sí, Bitácoras, se puede generar, sí, pero es un trabajo... Se podría realizar, pero hay como una amalgama de situaciones que todavía no se responden dentro de lo personal de las instituciones, dentro de los establecimientos y de ahí hacia arriba, ¿no? Se fue la señal, no escuché más. Sí. Bueno, vamos, gracias Cristian. Tenemos por última la palabra que está solicitando Sergio Ruiz, me parece. Si no, pasamos ya a otra parte. Sergio. Parece que no. Bueno, no. Ahí está Sergio, ahí está Sergio. ¿No? Sí, pero no ninguna consulta. Okay. Nada en particular, muchas gracias. Perfecto. Queremos agradecer infinitamente estas dos exposiciones, la de la semana anterior y la de hoy, de la profesora, la académica de la Universidad de los Lagos, la doctora Andrea Minte. Muchas gracias, Andrea, por estas exposiciones sobre el concepto de currículum y los enfoques curriculares que realmente han sido de una claridad y de una fácil comprensión, ¿cierto?, para todos los que hemos estado acá, y que nos invita a seguir profundizando, por cierto, en todas estas variables que son los conceptos curriculares, tener claro el enfoque curricular, que en definitiva ahí se juegan muchas cosas en el currículum, no es solamente algo prescrito para el asignaturismo. Andrea, por favor. Sí. Para cerrar. Ya, quisiera, no sé si ya tenemos que ir cerrando, pero de las 4 preguntas formuladas, quisiera referirme brevemente, así en general, a todas. Yo creo que los enfoques curriculares son importantes porque nos dan como una especie de hoja de ruta de nuestro quehacer como profesores. Eso podría ser quizá una respuesta tentativa para la primera pregunta. Luego, ¿cómo se relacionan los enfoques con la didáctica? Bueno, mi desempeño como profesora o como profesor, la didáctica que uno aplica está directamente relacionada con el enfoque en el cual nosotros nos encontramos. Y si nosotros tenemos claridad de los enfoques, podemos tratar de salirnos un poco del enfoque técnico y tratar de tomar los elementos
positivos de los otros enfoques y orientar nuestra didáctica a la formación de estudiantes más autónomos, más responsables, más críticos, y donde el estudiante de verdad sea el centro del proceso formativo. Muchas Y gracias. también Sí, perdón. la última pregunta respecto de la actualización, actualizar el quehacer docente, sí, yo creo que estos nuevos enfoques, sobre todo el postcrítico, nos abren una gran ventana para incorporar nuevos temas al currículum que han sido olvidados y relegados a lo largo de muchos años. Y específicamente el tema de género. Ayer tuvimos una conferencia internacional con una doctora de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, y ella señalaba que a pesar de los intentos por incorporar el tema de género, por ejemplo, en el currículum, esto aún está bastante lejano a lo que ellos esperan, pero que sin embargo es un tema y una preocupación pendiente. Entonces, nuestro currículum, yo digo, no está escrito, o sea, sí está escrito, digamos, en los planes y programas, pero me refiero a que es un currículum abierto al cual le podemos incorporar nuevos temas como los que postula Tomás Tadeu da Silva en cuanto a género, en cuanto a diferencia sexual, en cuanto a etnias, etcétera. Es decir, el currículum es mucho más de lo que nosotros tenemos en nuestros planes y programas. Eso Muchas quisiera gracias. decir, y agradecer también la posibilidad de haber participado con ustedes en estos dos foros, y decir también que cualquier inquietud o cualquier duda, o si puedo colaborar en material para profundizar en el tema del currículum, bueno, ustedes tienen mi correo, que es andrea.minte@ulago.cl, y con gusto, si me escriben, yo les contestaré y les podría enviar algún material si es que lo requieren. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora les pedimos a todos los participantes que abran sus cámaras para ir apareciendo en pantalla, y además va a aparecer acá unas preguntas donde tienen que ingresar a menti.com con el código 496823 para responder unas preguntas que nos van a servir como insumo para ir dilucidando algunos temas que están saliendo respecto a esta pandemia, al COVID-19 y a las políticas del Mineduc, que nos sirven, ¿cierto?, para reafirmar las posiciones respecto a la visión que tiene el Colegio de Profesores y Profesoras en este contexto. Así que los invitamos, por favor, ahí está la imagen, ingresar a www.menti.com con el código ahí, y van a tener la posibilidad de responder estas preguntas. Estamos todos ahí, ¿cierto?, ingresando. Y también queremos invitarlos, ¿cierto?, que vayan contestando en Menti, que vayan contestando en esta plataforma, esta situación, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, algunas de las respuestas, ¿cierto?, que dice: ¿existen las condiciones para el retorno seguro a clases presenciales el día 3 de agosto, como propone el Mineduc? Primera respuesta, no, absolutamente claro queda, y el sí, un pequeñito ahí opinión, pero en general no están las condiciones. Pasamos a la siguiente. En el contexto actual, ¿considera factible realizar, ¿cierto?, CIMSE y evaluación docente 2020, un tema que ha estado absolutamente en la palestra, ¿cierto? La gente mayoritariamente y obviamente que es de ser. Sí. Foro panel de este segundo foro de conversación sobre el currículum. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos la segunda y estamos
con la tercera, para ir ya terminando, ¿cierto?, con este foro. Solo 2 preguntas y estamos ok. Los invitamos cordialmente para la tercera jornada que tendremos la próxima semana. Ahí están los resultados, ¿cierto? Absolutamente claros, para seguir conversando sobre el tema de currículum esta próxima semana, y por ahí va a aparecer también el cartel anunciando, ¿cierto?, esta tercera jornada la próxima semana, con el tema de la didáctica. Dentro del currículum vamos a abordar la didáctica con otra académica también que nos va a ilustrar sobre el tema. Así que les dejamos ahí el panel, ¿cierto?, para que pueda invitar a más gente, participar ustedes mismos en la próxima jornada de currículum en tiempos de pandemia. En nombre de la Universidad de los Lagos, del Colegio de Profesores y Balmaceda Arte Joven, agradecemos la presencia de todos y todas los que hoy día nos han acompañado, al equipo técnico y a su expositora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.